Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides. A Tendiendo Ropa. Muy bienvenidas todes a esta tercera temporada. Tercera temporada. ¿Qué opinas tú, Camila, que estemos aquí de nuevo? Mira, como bien decías tú, en nuestra reunión de pauta, porque somos personas muy profesionales y nos reunimos y hablamos de lo que vamos a hablar, más o menos, como no nos sobran cosas que hacer, no nos faltan cosas que hacer, dijimos, oye, volvamos con el podcast porque la gente lo pide. Claro. Francamente, la gente... mi mamá está muy ansiosa y no, yo creo que es un espacio bonito, como bien decías, Nicolacillo. Estamos en la tercera temporada de este podcast de Tendiendo Ropa. Y cuéntanos, Nico, ¿dónde estamos hoy día? ¿Qué lugar nos recibe? Pero nos presentamos antes, ¿no? Ya, para la gente que no nos conoce. Ya, preséntame. Ya, bueno, para la gente que no había estado como interiorizada con este podcast, esta es nuestra tercera temporada, se llama Tendiendo Ropa, y es el podcast de la Lírica Disidente, que es la organización de la cual somos fundadoras. Y bueno, trabajamos por la ópera independiente, por nuevos públicos, por profesionalizar a nuestros colegas, pero estaremos hablando de eso ya. Sí. Bueno, aquí está Camila Guyana Stuparich. Más conocida como la Juliana. Más conocida como la Juliana. Y ella, le quedan exquisitas las legumbres, las piscolas. Es una de las no sé, de la infaltable de toda la organización que da vida a la Lírica Disidente. Bueno, además de ser su fundadora, es la que nos trae al piso, a la tierra, nos aterriza y nos organiza también. Así que, Camila Guyana. Aplausos. Gracias. Ahí el Samuel. Samuel, post-edición. Un aplauso. Gracias, Samuel. Bueno, y aquí estamos con Nicolás Vázquez, sí. La Nicolasa, la guatona, para los cercanos. Y bueno, el Nicolásito es cantante, al igual que yo. No sé si dijiste eso de mí. Soprano. Bueno, el Nicolás es tenor y Nicolás es un gestor cultural, diría yo, como del alma. Así como que le sale así por los poros. Y el Nico es bueno para los sanguchitos. Le gusta cualquier tipo de cosa que así como con un pan. Te lo come. Le gusta tomarse las piscolas que le hago. Sí. Y el Nico es quizás precisamente lo contrario a lo que yo soy en la Lírica Disidente también. Bueno, es cofundador, pero el Nico el que se va volando así a la chucha para arriba. Se le ocurre y le digo, oye, vuelve por favor. Sí, pero el Nico es una persona extremadamente creativa, muy trabajador. Y nada, pues creo que al final nuestras almas se complementan hermosamente en este camino que ha sido la Lírica Disidente y aquí estamos. Y hicimos este podcast para tirarnos flores. Sí, porque somos hermosas. Claro. Ya. Vamos entonces a lo que nos convoca. Entonces, ¿dónde estamos? Espera, contarle una cosita de esta tercera temporada que tiene, a diferencia de la primera y segunda temporada, que fueron grabadas durante el tiempo de pandemia, encerradas, por Zoom. Y que tuvimos muchas invitades, cantantes, directores, compositoras, pianistas también, sí. Un montón de gente muy interesada en colaborar con el medio musical y con nuestro gremio también como cantantes. Esta temporada incluye es una coproducción, por así decirlo. Aquí nos está apañando ahora el infaltable, el indispensable Samuel Muñoz. Que Samuel es, de Sam Audio, Producciones Audiovisuales, quien ha estado colaborando con nosotras desde Hijo Pródigo. Desde Hijo Pródigo en adelante. Así que si ustedes, no sé, se meten a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar este hermoso y entretenidísimo podcast, podrán encontrar muchas de las cápsulas que él ha hecho, al igual que nuestras redes sociales, así que estamos muy felices de esta coproducción que nos da ahora un caché, un upgrade. No eleva, claro. Sí, claro. Entonces ahora vamos a estar disponibles en video por YouTube y en Spotify y Anchor.fm en audio. Exacto. Entonces, esta otra de las cosas que trae esta tercera temporada es que cada capítulo será grabado en un lugar distinto. Y como habrán visto en nuestra introducción,
Hoy nos encontramos en el Palacio Pereira. Palacio Pereira que está en Santiago Centro. Yo tengo algunos datitos que compartirles. Ya, el Palacio Pereira perteneció a Luis Pereira y a Carolina Íñiguez, matrimonio. Luis Pereira fue diputado, senador y ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Este palacio fue construido en 1874, ¿ya? Bueno, él pertenecía al Partido Conservador. No es de extrañarse. ¿A qué te vamos a decir algo? No es de extrañarse. No. Fue empresario del salitre, va más remate. Y bueno, este edificio estuvo... precioso edificio. Precioso edificio. Muy lindo. Estuvo abandonado desde 1985, ¿ya? Estaba en ruinas y se comenzó la reconstrucción en el año 2013 para ser reinaugurado el año 2019. Yo les quiero contar que se están realizando visitas guiadas aquí en el Palacio Pereira los días martes y jueves, 11 de la mañana, 2 de la tarde y 4 de la tarde también. Las inscripciones pueden ser por el Instagram o página web del Palacio Pereira, donde podrán encontrar los links correspondientes. Y los sábados también hay opciones de hacer visitas guiadas para grupos más grandes. Entonces, toda la info la pueden encontrar en las redes sociales y en la página web del Palacio Pereira. Y son visitas gratuitas. Visitas gratuitas. Y no se lo pierdan porque es precioso y siempre es como interesante y, no sé, como... Es bonito aprender de los edificios que uno ha patrimonial, visto. lo patrimonial, sí. Sí, porque nos conecta igual con una historia. Entonces, con la historia de Chile. ¡Viva Chile! Vamos Chile. Bueno, habiéndonos situado personalmente en este espacio, en este edificio hermoso, este primer capítulo de la tercera temporada tiene como temática principal el Día de la Ópera. Octubre es, en realidad podríamos decir como el mes de la ópera, si queremos pensarlo así como darnos harto color. Pero el 25 de octubre, o sea, hoy que se está estrenando esto, pero que no es hoy, pero no importa, porque así es la magia de la televisión, se celebra el Día Internacional. Mundial, International, sí. Interestelar, Día de la Ópera. Entonces, quisimos partir esta tercera temporada con esa temática, como bajo ese impulso, pero también nos encontramos cumpliendo 4 años como organización, de lo cual le vamos a hablar más adelante también, pero ya aplaudámonos todos. Sí. Y Nico, si nos pudieras contar un poquito acerca de... Yo te cuento. Cuéntame, mira, es que a mí me encanta que el Nico me cuente cosas. Yo tengo datos históricos. A ver. Datos históricos. La Cami tiene estadísticas que vamos a ir a eso también. Y soy la socióloga, tú eres el historiador. Claro. Pero ninguna científica. La primera vez que se celebra este Día Mundial de la Ópera fue en el año 2019, porque antiguamente existía solamente el Día Europeo de la Ópera. Y en 2019 se agrupan organizaciones que son Ópera Europa, Ópera Latinoamérica y Ópera América. América del Norte. North America. Claro, pero ellos se hacen llamar así. Y se agrupan para celebrar en conjunto el Día Mundial de la Ópera, que conmemora el nacimiento de Georges Bizet, que fue el compositor de Carmen, La Arlesiana, entre otras. Otras grandes hits. Claro. Y Johann Strauss II, que fue el compositor del Murciélago y algunos grandes valses que todos hemos bailado en estos salones. Claro, por supuesto, ¿cómo olvidarlo ahí con don Luis Pereira? Hasta el tercer piso perreando. Bueno, así es el podcast, por si acaso, como es serio, pero no... Oye, Cami, tú habíamos dicho que tú tenías un poco de estadística. Cuéntanos acerca de la ópera en Chile. Ya, perfecto. Oye, me tinca. Para seguir situándonos. Suicidiándonos. Ya. Bueno, efectivamente, mira, yo ya no sé si mirar para allá, mirar para acá, te miro a ti. No, mira para todos lados. Voy a mirar para el cielo. No. Efectivamente, Nico, tenemos encuestas, tenemos información y tenemos datos duros que lamentablemente... en la disciplina de la ópera son bastante recientes, porque sabemos que la incorporación de la ópera a la Ley de Artes Escénicas ocurrió en el año 2016. ¿20 puede ser? Claro, como transición 2019-2020. Sí. Ahí nos faltó el dato. Claro, sepan disculparnos, no somos científicos. Sí.
Pero claro, hasta antes del año 2016, en todos los levantamientos de informaciones a nivel institucional en materias de cultura, la ópera no estaba individualizada como una disciplina. Entonces nos encontrábamos con informaciones como generales, informaciones acerca de conciertos de música donde se incorporaba la ópera, pero no estaba individualizada. Desde que se empezó a individualizar, tenemos dos como grandes cifras que siempre nos gusta mencionar, porque creemos que son bastante decidoras de cómo es nuestro panorama, tanto como trabajadores de la ópera como en términos de consumo. Y tenemos, en la encuesta nacional de participación cultural del año 2017, un 1,9% de las personas encuestadas había visto una ópera en los últimos 12 meses. O sea, pocaso. Pocaso. Harto poco. Y cuando se preguntó como en términos transversales si es que la gente había visto ópera alguna vez en su vida, un 84,6% de las personas consultadas nunca había visto una ópera. O sea, yo no soy matemática ni científica, pero me parecen cifras como alarmantes sí. Y tristes, en verdad, considerando que tenemos instituciones educativas en el país que están facilitando carreras para que profesionales se formen en estas materias y decimos, bueno, no hay trabajo, no hay públicos y ahí... Y también hay que decirlo, instituciones culturales que quizás no hacen tan bien su pega, porque aquí vemos que no existe una vinculación entre el lenguaje operístico y las comunidades en general. Claro, sobre todo considerando que también esta encuesta nos levanta los datos de que las personas que consumen ópera están situadas mayoritariamente sobre el rango de los 60 años. O sea, estamos hablando de un público, yo no quiero tratar de vieja a las personas de ninguna edad, pero un público ya más adulto que se vincula con este lenguaje, y creemos que es bastante complicado como pensar que no haya nuevas audiencias para la ópera. Y como segunda estadística tenemos las levantadas por el Informe Anual de Estadísticas Culturales del año 2020, o sea, datos un poquito más recientes y que refieren a la cantidad de funciones realizadas en distintas disciplinas artísticas. En ópera se realizaron solo 24 funciones, lo cual corresponde a un 7,6% del total de producciones nacionales en artes escénicas. No era solo de artes escénicas. Sí, era solo de artes escénicas. Sí. Y, por ejemplo, como contraparte, si sumamos las funciones realizadas por teatro para adultos y teatro infantil, ambas disciplinas concentran el 60% del total de las funciones en artes escénicas a nivel nacional. O sea, hay como una brecha bastante grande. Por ejemplo, muy cerca de la ópera, o por bajo de la ópera, si no me equivoco, estaba el ballet y el circo únicamente. Y luego, por encima de eso, está el teatro, que absorbe como una gran cantidad de funciones y... Del total de artes escénicas. Del total de artes escénicas. Entonces, hay brechas como grandes que necesitamos ir igual yo acortando. creo que vale la pena mencionar de que en estas 4 funciones que tú mencionabas, no se distingue tampoco entre lo que es ópera propiamente tal, como una producción de ópera, o conciertos líricos o de áreas de ópera. Entonces, también estamos muy al debe también con esas estadísticas, porque no profundizan tampoco más en lo que respecta a esta disciplina en general, ¿cachai? Entonces, porque 2020 igual estamos hablando del año de la pandemia. Claro, sí. Yo me imagino que probablemente fue un informe realizado con los datos del año 2019, pero claro, efectivamente se tiende a no hacer una separación entre, como bien decía el Nico, lo que son galas líricas y la ópera propiamente tal, que ya contiene una gran cantidad de elementos técnicos, escenográficos, que la constituyen como tal. Entonces, y lo podemos conversar después de lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Me tinca, me súper tinca. Oye, Nico, qué buen timing. Bueno, a continuación, ya que estamos hablando del Día de la Ópera, sí, y es a lo que amamos y a lo que nos dedicamos, a continuación vamos a escuchar el aria de Lia, de la ópera L'Enfant Prodigue, de Claude Debussy, en la producción realizada por la Compañía Lírica Disidente en el año 2021 en La Perrera Arte. Fue una producción realizada con grandes amigos, colaboradores y colaboradoras, acompañada musicalmente por el Colectivo Azul, dirigida musicalmente por Miguel Ángel Castro y con dirección escénica de Ignacio Ramírez. ¿Y quién es Lía? Cuéntanos. Lía es la madre del hijo pródigo,
En esta reversión, podríamos decir, de Claude Debussy de la ópera El Hijo Pródigo, aparece el personaje de la madre. A diferencia de la parábola bíblica. Claro, a diferencia de la parábola bíblica, aquí sí aparece el personaje de la madre, que yo diría que es como la protagonista de este relato. Y vamos a escuchar el aria de Lía, interpretada por nuestra queridísima Sonia Vázquez, en que Lía padece la ausencia del hijo que abandonó el hogar. Sí. Así que a la vuelta seguimos conversando. Oye, estamos de vuelta ya con este segundo bloque, después de esa preciosa interpretación de Sonia Vázquez del aria de Lía. Bueno, mencionar solamente que la producción del Hijo Pródigo fue muy emocionante, fue el resultado de una mancomunión de muchas fuerzas y voluntades que nos permitieron levantar esta producción, que fue la primera producción de ópera en vivo, escenificada y con orquesta en Chile desde que comenzó la pandemia. Entonces fue muy emocionante, había muchas ganas de volver a hacer música, muchas ganas de volver a hacer ópera, y lo hicimos desde la autogestión. Eso es una gran satisfacción igual para quienes estuvimos ahí. Y bueno, Sonia es una tremenda. El público estuvo muy, muy, muy emocionado. Llegamos a casi 400 personas con las 6 funciones que realizamos, así que fue muy, muy, muy bonito recuerdo, y todavía no hay cosas que van a salir de Hijo Pródigo muy prontamente, pero ahí atentos siempre a Lírica Diciente. Exacto. Y con esta intro acerca de nuestro Hijo Pródigo, yo creo que podemos ya dar de lleno paso a nuestra segunda sección, como decía el Nico, que es un poco hablarles de lírica disidente y la ópera. O sea, cuál ha sido nuestra experiencia realizando producciones de ópera. Y a mí me gustaría remontarme quizás a nuestros inicios, a nuestra primera experiencia de realización, que fue el año 2019. Sí. Nuestra organización se conforma a finales del año 2018, y en el mes de julio del 2019 realizamos la primera como muestra en público de lo que fue el primer acto de la ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, el gran Wolfgang. Y nuestra idea en esta primera como experiencia de búsqueda, de construir un espacio para realizar ópera, para poder cantar, etcétera, fue, bueno, soñábamos con algo un poco más colaborativo, con algo más horizontal, co-construido. Y bueno, en el camino nos fuimos dando cuenta de que es muy difícil, sobre todo cuando nuestro aprendizaje de la disciplina ha estado tan como enfocado en dinámicas como individuales, de salvarse a una misma, de que hay pocas oportunidades, pocos espacios. Entonces, yo creo que para los colegas fue compleja la invitación que quisimos hacerles, como, oye, tratemos de hacer esto todas juntas, todas como por igual, cada una poniendo a disposición sus saberes y sus capacidades. Entonces, yo diría que muy honestamente fue un poco frustrante en algunos momentos irnos dando cuenta en el camino que estábamos teniendo que estar tironeando un poco a los colegas, pero creo que sin esa experiencia probablemente no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, no habríamos logrado aprender lo que hemos aprendido. Igual mencionar de que ninguna de las dos
era tenía gestora. idea de lo que o sea, yo creo que aunque hubiéramos sido gestoras no sabíamos muy bien lo que queríamos hacer tampoco. Claro, y era de cierta manera, bueno, yo antes había tenido algún intento de crear alguna especie de, bueno, la agrupación lírica estudiantil cuando yo era más lolo, por así decirlo. Pero, claro, enfrentarnos como in situ y como realmente a tratar de montar una ópera de forma colaborativa fue un aprendizaje muy grande y una inflamación de colon que no se lo explico. Sí, tremenda. Sí. Pero claro, eso igual nos fue como ayudando a como concretar cuáles son como los procedimientos o la orgánica de lo que hoy en día es la lírica incidente. Entonces, claro. Sin duda fue la mucho gestación de eso. aprendizaje, sí, yo creo que también aprendimos ahí y en el camino no hemos dejado de terminar de darnos cuenta de lo importante que es conformar equipos para hacer lo que hacemos. O sea, en ese momento para Don Giovanni éramos un grupo de cantantes que queríamos cantar, que queríamos hacer ópera, pero requerimos a los iluminadores, a la gente que diseña o confecciona vestuario, dramaturgos, compositores en caso de hablar de nuevas obras. Necesitamos armar equipos y conformar redes que nos permitan como sustentar la realización de lo que queremos hacer. Que son... La asociatividad, la alianza. Exacto. Perrera Arte fue fundamental en el segundo ciclo de la lírica incidente, por así decirlo, porque Sí, luego, o sea, solamente para ahondar Pasemos. pequeñamente en eso, luego del proceso de Don Giovanni, igual que quedamos muy cansadas del proceso, pero justo el año 2019 viene la revuelta social, que bueno, hay que transparentarlo, hoy día es 19, Sí, hoy es ayer 19. se conmemoraron 3 años, y ese momento, ese hecho, esa fuerza como que se desató en la revuelta, nos hizo cuestionarnos mucho de ese rol que habíamos empezado a tener al empezar a convocar gente a hacer cosas. Claro. Que igual terminó en desilusión, pero volvió renovado igual con ese llamado como de la sociedad entera, sí. como a crear esos espacios que no existían o espacios que estaban muy viciados también por un montón de paradigmas que hacen que se encapsule todo, y sobre todo con la ópera. Claro. Entonces fue bastante significativo, y ahí damos paso a una segunda etapa que también viene con la pandemia, con el encierro, que bueno, nace este podcast. Nos ponemos también a trabajar muy profundamente en lo que buscábamos como organización, de cuál era el lenguaje que tenía la lírica incidente, qué es lo que buscaba, a quién buscaba afectar o beneficiar. Y cuando se suelta las cuarentenas que nos tenían como con la prohibición de hacer música, viene Hijo Pródigo. No, claro, viene el concierto en la terraza de la Perrera. Claro, fueron como, septiembre fue el concierto de la terraza y octubre Hijo Pródigo, estreno, que de sí. hecho, como antes de ayer se cumplió un año. Sí. Pero igual comentarles a quienes nos ven y a quienes nos escuchan que el proceso de iniciar la producción de Hijo Pródigo fue previo a la pandemia. O sea, nosotros antes de marzo del 2000... ¿Qué año fue la pandemia? 2020. En marzo de 2020 hicimos audiciones para conformar el elenco de Hijo Pródigo. Muy contentas, muy emocionadas. Vamos a hacer esto, va a ser un proyecto hermoso. Guayum, llegó la COVID, nos encerraron. Y Entonces... que nace también porque ahí fue cuando incorporamos a Ignacio Ramírez. Exacto. A formar parte de la directiva lírica incidente, y él venía ya trabajando en esta puesta en escena. Entonces, claro, partió un poco en ese momento, como Claro. yo me acuerdo que cuando le hice invitación a Ignacio, estábamos en una asamblea de la ACLICH, de la Asociación de Cantantes Líricos de Chile, en plena revuelta, como en la terraza de un edificio, y como que yo le estaba como invitando a ser parte, y alrededor se estaba cagando Chile. Entonces... como tratemos de construir algo claro. entre medio de todo esto que se quema. Claro, y Nacho llega con esta idea, y empezamos de inmediato a producirla, Claro. a pensar en los cantantes, como estabas comentando tú. Exacto, y también, bueno, hay una gran colaboradora amiga, Valentina Maldonado. Sí. ¿De Lotero
o Del Maldonado? Otero, del Otero. Ya. Maldonado del Otero. Maldonado del Otero. Bueno, la Vale es quien ha diseñado y realizado el vestuario de Hijo Pródigo y quien también ha colaborado con el Encuentro Nacional de Ópera Independiente, del que les vamos a hablar en un minuto más probablemente. Pero la Vale ha sido una tremenda colaboradora en términos de diseño como del mundo de la ópera, de lo que queremos que la gente pueda sentir. También ha colaborado en proyectos Fondart, que Vamos. por favor, por favor. Entonces sí, pues como que hemos ido pudiendo conformar estos equipos que nos permiten también como proyectar la idea de continuar realizando montajes operísticos. Y creo yo también como de a poco se ha ido generando como una impronta de qué forma pensamos que pueda ser el lenguaje operístico como más cercano a las personas, a las comunidades, óperas cortitas, con pocos personajes, porque también en términos de producción se vuelve más realista para nosotras. O sea, Don Giovanni, primera experiencia con un elenco que son 8 o 9 cantantes. Donde queríamos hacer la ópera completa. Donde queríamos hacer la ópera completa con orquesta. Ubiquémonos, a haber hecho Hijo Pródigo, que tiene 3 cantantes, con una puesta en escena que construyó el Ignacio Ramírez, súper como minimalista, con pocos elementos, muy transportable. Creemos que son elementos a tener en consideración en la actualidad cuando se trata de pensar en acercar el lenguaje de la ópera a la gente. Y sobre todo lo que tiene que ver con, que yo creo que es como uno de nuestros como leitmotiv, por así decirlo, de cuando planteamos hacer producciones de ópera, porque es un viaje más o menos, hacerlo siempre buscando vincular el lenguaje operístico con las comunidades, intentando contextualizar aquellos símbolos y aquellos dramas del repertorio como universal de la ópera, pero en hoy, ver cómo esos símbolos en hoy. ¿Qué dije yo? No es que como te entendí, en hoy. No, en hoy. No. Cómo esos símbolos hoy en día siguen afectando de una u otra manera la vida de las personas y creemos que hacer visible esa simbología es clave para que la gente y las comunidades puedan identificarse con el lenguaje de la ópera, porque al fin y al cabo es un lenguaje igual muy ajeno, o sea, es música europea, partamos por ahí. Luego está el tema de que está en otro idioma. Hay un montón de barreras de pronto que se oponen como a que sea más directa como el experienciar la ópera, pero creemos que todas esas barreras ya están un poco solucionadas cuando hablamos como de los sobretítulos, los sobretítulos, pero en cuanto a las puestas en escena, creemos que es fundamental que la gente se sienta y se vea en esa puesta en escena, porque esa es la forma de generar un vínculo afectivo con las personas que crean o que sientan después que en la ópera tienen un medio de expresión también, ya sea siendo espectadores o participando de ella incluso, no sé. Claro, y yo creo que esa fue un poco la apuesta que hizo Rodrigo Navarrete en lo que fue la producción de La Revuelta en la Ópera, que fue el montaje final realizado en el marco de la Escuela de Ópera del Encuentro Nacional de Ópera Independiente, proyecto Fondart que nos adjudicamos como agrupación. Y bueno, Rodrigo Navarrete en esta Revuelta en la Ópera, que consideró la participación de 16 cantantes nacionales, sí, son 10 Falstaff, 6 en Così. Sí, 18 en total. 18 en total, sí. Pero en escenario teníamos a 16 cantantes retratando un poco diferentes caras del Chile de hoy, intentando retratar la desigualdad, las dinámicas de poder, las dinámicas relacionales, las carencias, lo ostentoso por otra parte, y creemos que ese es el camino que tenemos que buscar recorrer poco a poco, sobre todo es nuestra apuesta desde la ópera independiente, como bien decía el Nico, acercar el lenguaje por medio de la representación, o que la gente se pueda ver en el escenario y que no sea algo como totalmente ajeno. Totalmente ajeno, claro. Creemos que es bonito que la gente pueda encontrarse de alguna forma, pueda mirarse o pueda preguntarse cosas a partir de lo que ve en el escenario. Sí, bueno, así que ahí estamos. De esa escuela de ópera, de esta Revuelta en la Ópera, como creada y dirigida por Rodrigo Navarrete, que fue una producción que mezclaba Così fan tutte y Falstaff, no sé si lo dijiste. No, bueno, o sea, en mi cabeza sí. Pero... Ya, Così fan tutte y Falstaff.
en un gran como collage, por así decirlo, algo que tampoco que tampoco se había hecho antes, que fue una tremenda apuesta, pero que sin duda llamaba mucho la atención de quien la veía, porque tenía un poco como esta como impronta como de telenovela. Sí, esa era la idea. Sí, y se formaron dos tremendos elencos de cantantes chilenos que se presentaron en el Teatro Regional del Maule y en el Teatro Regional Lucho Gatica. En Rancagua, sí. Sí, fue un hermoso proceso, muy exigente para las y les cantantes que participaron, pero también para el equipo que lo levantamos. Sí. Ahí comentar también de que el encuentro lo levantamos entre Lírica Vicente y Irene Yáñez, que es una tremenda gestora cultural y que hoy en día forma parte también de la directiva de Lírica Disidente como coordinadora de proyectos. Fue un tremendo aprendizaje en cuanto a los espacios formativos que buscamos impulsar para la profesionalización de nuestros colegas también. Exacto. Sí. Oye, Nico, y hablando de la revuelta en la ópera, ¿te parece si escuchamos bueno, pues nos vamos, ponte unos Daddy Yankee, unos perreos locos? No, sí, me súper tinca, perfecto. Sí. Cuéntame, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Sí, mira, vamos a escuchar bueno, como les comentaba, era un collage de la parte de Falstaff. Vamos a escuchar Sul fil d'un soffio tesio de el personaje Nanetta, interpretado por Paula Ábalos, y acompañada por la tremendísima, admiradísima y queridísima pianista Eduviges Picone, quien fue profesora en nuestra escuela de ópera. Exacto. En una de estas funciones de Revuelta en la Ópera de nuestro Encuentro Nacional de Ópera Independiente. Así que nos vemos a la vuelta. Bueno, ya estamos de vuelta con la tercera y última parte de este primer capítulo de la tercera temporada de Tendiendo Ropa. Y bueno, como les comentábamos al inicio del capítulo, este capítulo se enmarca bajo la conmemoración del Día Mundial e Interestelar de la Ópera.
pero también porque estamos cumpliendo 4 años. Sí. Nuestra agrupación, nuestra guaguita, la Lírica Disidente, en octubre de este año cumple 4 añitos desde su conformación. Y nada, queríamos como darnos un espacio para hacer algo que nos gusta mucho, que es como hablar y fluir desde nuestras conciencias y compartir un poco cómo ha sido este viaje, cómo nos sentimos, qué soñamos hacia el futuro, quizás hasta a qué le tememos. Y nada, pues Nico. Le temo al futuro. Si quieres como compartir un poco de cómo ha sido para ti este viaje, cómo han sido estos 4 años, este matrimonio. Es real. Sí. Bueno, mira, en general ha sido muy satisfactorio. En lo personal me ha como abierto a quehaceres que yo no tenía como dentro de mi agenda, por así decirlo. Hacerse cargo como de pronto de dirigir una agrupación que busca aportar, tiene miles de desafíos, de todo tipo, en cuanto a lo que es la producción misma, a la gestión misma, a los proyectos, al hablar, al relacionarse con otras personas que están en lo mismo, porque sin duda lo que empezamos como unas ganas de hacer ópera, hoy en día es un proyecto político. Es un proyecto que político-cultural. Claro, que desde la cultura, desde nuestra disciplina, buscamos aportar políticamente al desarrollo de nuestros colegas, pero también al abrir y romper muchas barreras que existen de las comunidades hacia la ópera. Entonces, es un camino en el cual hemos tenido que como tallar de muchas maneras. Así, sí, abriendo caminos de muchas formas. Sí. Tocando puertas. Convenciendo también. Evangelizando, de cierta medida. Evangelizándose, sí. Definitivamente. Yo creo que una de las cosas que más me genera como satisfacción y alegría es el ver cómo nuestros y nuestras colegas se han ido convocando en esta misión. Cómo de pronto consideran importante lo que estamos tratando de plantear o levantar. Eso es muy satisfactorio, porque finalmente en algo que comenzamos solas, o sea, en que nos sentimos también solas en un principio, claro, como llevando todo esto, como impulsando todo esto. Hoy en día tenemos un montón de gente que está al lado y junto a nosotras, ¿cachai? Como en ese camino. Uh-huh. Y eso yo creo que es una de las cosas más que a mí me generan más como alegría y satisfacción. Claro. Como saber de que lo que estamos haciendo a mucha gente le hace sentido. Sí. ¿Sabes que como cuando te escuchaba hablar, bueno, anoté algunas cosas, pensaba que creo que en parte, me imagino, o también por lo que nos han dicho, mucha gente se ve convocada o se acerca a nosotras, además de porque somos muy simpáticas y estupendas. Yo creo que la transparencia es algo súper relevante en nuestra organización. Y es algo que hemos intentado tener como incorporado de forma transversal en todos los procesos que hemos levantado, o sea, que sean lo más inclusivos posibles, lo más transparentes posibles en todos los términos, o sea, tanto en bases de convocatoria, procesos de selección, y creemos que es algo que les estaba faltando y que todavía les falta mucho a las artes en Chile en general, que todos los procesos de concursos siempre son como que no te enteraste, o si te enteraste, la persona que estaba tremendamente capacitada para quedar no quedó, y toda la gente es como, ¿qué sucede? Y desde la lírica yo creo que hemos tratado de salirnos de la práctica del amiguismo, pese a que trabajamos con amigues, pero no los elegimos a dedo, a excepción de algunos casos bien particulares que ya les contaremos en próximos capítulos, pero sí, nos interesa poder conformar equipos o poder trabajar con personas que cuenten con las cualidades, capacidades requeridas para los cargos a los que están postulando o para el rol al que están postulando. Y motivaciones también. Y motivaciones, claro que sí, también que sí. Y también, mientras te escuchaba hablar, Nicolásito, y como de este tránsito de los 4 años,
yo creo que otro momento bien significativo fue todo el trabajo que hicimos con Gonzalo Molina. Gonzalo Molina es un muy querido amigo que es diseñador gráfico y él es quien diseñó esta maravilla que cubre este pecho el día de hoy. Nicolásito diseñó la imagen... Gonzalito. Nicolásito. Gonzalito diseñó la imagen de la lírica disidente, pero no solamente hizo eso. Gonzalo nos llevó por un viaje que fue largo. Con Gonza estuvimos trabajando como 1 año y medio, pero igual como por negligencias individuales, de no tomarnos el tiempo necesario. Pero Gonza nos llevó en un viaje que nos permitió hacernos preguntas respecto al trabajo que queríamos realizar, a quiénes queríamos impactar, de qué forma queríamos hacerlo, cómo queríamos ser percibidos por las personas. O sea, fue así como Fue la creación de la identidad visual de la lírica disidente. Sí. No solamente como el logo, sino que todo lo que nos lleva a expresarnos de esa manera. Exacto. A través de esa marca, de ese logo de lírica disidente. O sea, hubo todo un trabajo, como tú comentabas, como de las profundidades. De las super profundidades. En donde nosotros siempre decíamos que que Gonzalo era nuestro terapeuta. Sí. Porque nos hacía preguntarnos cosas que no habíamos preguntado. Eso. Y todo eso también como que fue parte de ese proceso de pandemia igual, en donde empezamos a tratar como de bajar ideas, de concretar como en conceptos, en texturas, en colores, así, no, fue hermoso. Sí. Y todo eso que veníamos haciendo de forma como intuitiva. Claro. Todo aquello que pensábamos que éramos, empezamos como a escribirlo, como sí. a concretizarlo de cierta manera. Sí, y yo creo que ahí el trabajo y la voluntad de Gonzalo fue fundamental. Increíble, sí. Fue fundamental, así que besitos. Muchas gracias siempre. Te queremos mucho. Yo te quería hacer una pregunta, no sé si tenés... Ya. A ver. Pero tengo que saber la respuesta, porque si no me pongo nerviosa. ya, vamos a ver. Mira, yo sé que, bueno, estamos hablando de nuestro aniversario y toda la cosa, pero creo que es fundamental esta pregunta, porque al final es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Ajá. O sea, en lo más primigenio. ¿Ya? ¿Por qué para ti es importante la ópera? Ya, bueno, si me preguntaste por qué para mí es importante, sí. Voy a hablar de mí, po. Sí. A mí me pasa que la ópera me hace sentir cosas muy hermosas. A nivel físico me genera sensaciones así como que nada más en el mundo me lo hace sentir. Y el por qué para mí es importante que la ópera pueda llegar a nuevos públicos y a nuevos territorios es porque me encantaría saber si hay quizás otras personas en el mundo que sienten eso mismo, que siento yo, o que pueden llegar a sentir cosas con la ópera. Pero para mí es importante por eso, primero porque siento cosas muy especiales y también me encanta trabajar en el mundo de la ópera, como ya sea generando estos espacios como desde el ámbito de la producción o de la gestión. Pero siendo súper honesta, creo que lo que más me gusta es como estar arriba del escenario, como la faceta de intérprete, pese a que no he tenido demasiadas experiencias haciéndolo, pero cada una de ellas las guardo así en mi corazón como momentos mágicos. Siento que la oportunidad de subirse al escenario es mágico, no sé, es surreal, es como entrar en otro plano y no sé, me encanta, me vuelve loca. Eso, ¿cuál era la pregunta? Me perdí un poco. Sí, eso. Bacán. Hoy como que me dio como pena, pero... ¿Por qué? Porque, nada, yo no soy Virgo, pero... No, los cánceres solo lloran, no sé en realidad. Pero, no, eso. Creo que es muy lindo nuestro trabajo. Es muy bonito. Creo. Sí, y me impulsa eso, que la gente pueda vivir la experiencia. Y si no les gusta, bacán, como no pasa nada. Pero que puedan tener esa experiencia visual y física de escuchar la música en vivo, de escuchar al cantante, de ver cómo se le deforma el rostro mientras canta y todas esas cosas. Sí. ¿Y cómo se escucha la voz también? Sí, pues sí, es cuático. Sí. Es cuático escuchar a alguien al frente sin un micrófono y que... Sí, bueno, a la gente que nos está mirando, hemos puesto ya dos áreas de dos óperas hermosas y muy importantes en el repertorio. Pero la invitación siempre va a ser, tratemos de acercarnos a vivir la experiencia de la ópera en vivo, de estar ahí. Porque hay mucho que se conjuga en ese mismo momento, en ese mismo espacio, donde la música ya te conmueve, donde el texto
el texto y te hace como... te hace conectar con temas que Claro. pueden a ti ser importantes o no, o que te dan alegría, o que te den rabia, o que te hagan empatizar. Claro. Esa conjunción. Y todo lo que hablábamos igual de los Sí. elementos escenográficos, Sí. o sea, iluminación, vestuario, humo, efectos especiales, o sea, todo lo que te permite a ti entrar a ese mundo que yo decía que desde el área de la intérprete es maravilloso, Sí. el espectador también tiene la oportunidad de meterse. Sí, solo decir, por ejemplo, que en nuestro hijo pródigo, no sabría decir un porcentaje, porque no soy estadístico, Ni tampoco científico. pero hay una gran parte como del impacto y de la potencia que tenía cada función de hijo pródigo, que se lo daba el vestuario de la Vale. O sea, Sí. había mucho lenguaje, había mucho simbolismo, había mucha materia y mucho que decir desde el vestuario. Claro. Entonces, claro, en la ópera nos vemos que hay una disciplina que conjuga vestuario, escenografía, teatro, danza, música, literatura. Entonces, puede que termine, que después de la experiencia algo no te haga sentido y no conectes, pero hay una invitación que nos gustaría mucho hacer, es que intentemos, como tratemos de conectar con ese lenguaje. Sabemos también que es difícil porque no son muchos las producciones que existen, Claro. lo poco que hay, los precios son de repente no tan caros, pero uno tiene miles de otras prioridades también en la vida que te alejan de ello. Que te alejan de ello, pero la invitación es a darse la oportunidad de vivir la ópera. Sí. Y nosotras también esperamos poder continuar levantando... Y contribuir. Sí, contribuir a eso, a que la ópera llegue a más públicos. Nicolásito, ya estamos como terminando. No. Pero no, tranquila, si se viene una nueva temporada y este es solo el primer capítulo... ¿Por qué? Tranquila. No, yo solo quisiera hacer una invitación, quizás antes de que tú puedas hacer el cierre, como indicando qué es lo que vamos a escuchar. Por esta conmemoración del mes interestelar de la ópera, porque así se va a llamar, porque nada de internacional ni nacional. Se están haciendo un montón de actividades. Sí. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio hermosamente ha tomado contacto con diferentes instituciones y personas naturales y organizaciones dedicadas a promover la ópera o vinculadas a la ópera, y en el marco de estas actividades nosotras vamos a estar estrenando un registro, pero así maravilloso, de un concierto que se realizó el año pasado, en septiembre del año pasado, con motivo de la conmemoración de los 26 años del Centro Experimental Perrera Arte. Este concierto fue realizado, Nicolás, yo te cuento, si no estuviste ahí, estuvimos los dos ahí, dándolo todo. Fue realizado desde la terraza de la Perrera, que es un edificio de unos como 3 pisos o 4 pisos, como, sí, bien alto, hacia el Parque de los Reyes, con más de 26 cantantes en escena, 2 directores musicales, 3 pianistas, iluminación, así, una cosa hermosa. Más encima veníamos saliendo recién de las cuarentenas, nos pudimos reencontrar a hacer música. Esto fue realizado con el apoyo del municipio de Santiago, sí. Irací, TKM. Y fue una instancia maravillosa, teníamos pantallas gigantes hacia el parque para que la gente pudiera ver más de cerca lo que estaba ocurriendo en el escenario, y con subtítulos en tiempo real. Y el registro de ese video se va a lanzar por las redes el día 28 de octubre. A las 19 horas. Este concierto se llama Aquí se encajó mi canto y les invitamos a que puedan verlo. Sí, igual la invitación está a, igual hoy es 25, hoy día es 25 de octubre. Ajá. Y la semana pasada y hoy se han realizado varias actividades con respecto a esto. Esta es la primera vez que el Ministerio celebra, conmemora y celebra el día de la ópera por la incorporación de la ópera a la Ley de Fomento a las Artes Escénicas. Entonces, igual de todas maneras, para quienes lo están viendo hoy 25 o los días después, nosotros en nuestras redes vamos a estar compartiendo acerca de esas actividades, así que la invitación es que a que estén atentos y que puedan participar dentro de lo que les sea posible también. Claro, ahí muy atentos a las plataformas de Elige Cultura y también de la
ACLICH, Asociación de Cantantes Sí. Líricos de Chile, que también ha estado generando un montón de infografías y como intentando visibilizar la labor de los cantantes líricos en el territorio. Sí. Ya, Oye, Nicolásito. mira, para cerrar. Oye, mira, a ver, cuéntame. Oye, mira. A ver, cuéntame. Para cerrar, comentarles que el próximo capítulo se va a tratar de los coros Escuela Bach, que es nuestra la última iniciativa en la que hemos estado trabajando en conjunto a Balmaceda Arte Joven, que ha tomado mucho vuelo, ha sido realmente Mucho vuelo. ha sido realmente muy satisfactorio, muy lindo el proceso. Ha sido muy cansador, pero por sobre todo ha sido precioso. Ha sido precioso y vamos a estar comentándole más sobre eso, sobre todo lo que ha sido, la naturaleza de esto, de dónde viene, qué es lo que quiere hacer en el próximo capítulo, y que vamos a tener una invitada especial, así que atención ahí. Y bueno, para cerrar este capítulo del Día de la Ópera y este estreno de esta tercera temporada y también la conmemoración de nuestro aniversario. Mira, pero ¿qué ha acontecido este capítulo? Acontecido. Vamos a escuchar al coro Escuela Bach de la región metropolitana, que es nuestro IG mayor. Fue el primer coro escuela que se conformó gracias al voto de confianza de Balmaceda, antes de que el ministerio le diera un impulso. Todos son en el próximo capítulo. Pero hace unos días fue el debut del coro escuela Bach de la RM en la ceremonia de aniversario número 30 de Balmaceda Arte Joven, donde estuvo presente la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la subsecretaria de las Culturas y las Artes, la Ceremi de las Culturas y las Artes de la región metropolitana, además de toda la familia de Balmaceda Arte Joven, que fue muy bonita la ceremonia. Y les vamos a compartir la intervención final del coro, donde interpretaron el coro Va Pensiero de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. O sea, es que es muy emocionante esto porque... Emociónense con nosotros. Sí, porque el coro Escuela Bach, en donde su gran mayoría no tenía experiencia coral, interpretando ópera. Eso nos llena de alegría, orgullo, y también un saludo para todos quienes conforman los coros de escuela, que seguro nos van a estar viendo varios. Sí. Así que los dejamos con esto. Nos vemos el próximo capítulo. Vivan la ópera, acérquense a la ópera, no muerde. Puede gustar o puede no gustar, pero es una experiencia que sí o sí les hacemos la invitación a vivir. Eso. Así que No, pues. quedamos hasta aquí, pues. Hasta aquí. Muchas gracias y quedamos con el Va Pensiero del coro Escuela Bach de la RM. Adiós.